Hola, bienvenidos al Rincón de Annie. Bueno, por lo menos esta vez no dije Club de Annie, por favor. Los invito a que se suscriban al canal antes de empezar, que den like si les gusta el contenido. Ay, estoy más petiza hoy. Bueno, tendría que ponerme un almohadón en el tujes también. Den like, suscríbanse y comenten, así me puede crecer el algoritmo. Hoy volvemos a nuestro eco semanal, que hacía años que no hacía eco semanal. Por favor, siempre es como que encuentro tres noticias, pero ahora solamente me voy a centrar en una disputa que surgió otra vez a la palestra. Así que no va a haber tres noticias, va a haber solo una, que es la que llamó mi atención desde el punto de vista de la astrología, para tratar de encontrar una explicación. Es como que, no sé si explicación sería la palabra, sino sentido. Yo creo que tiene que ver mucho con mi sol, Sagitario siempre le tienen que encontrar sentido a las cosas. No, y a veces tengo que descubrir que justamente no hay sentido, que las cosas pasan porque tienen que pasar. En fin, me falta mucha energía uraniana a mí. Vamos a la guerra de Fernando y Tomás Dente. Me quedó al revés porque yo quería que a la inversa, no por una cuestión de preferencia, sino por una cuestión de orden, porque Tomás es mayor que Fernando y como todo el mundo sabe, o los tres gatos que ven mis videos. Em, yo soy muy meritocrática, entonces sí, el hermano mayor tiene que ir primero que el hermano menor, pero en fin, me quedo así y no me había dado cuenta. Qué boluda. Bueno, la guerra de los hermanos Dente. Acá voy a abrir con un párrafo del Martín Fierro que es: los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera, tengan unión verdadera ante cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Bueno, el Martín Fierro, que pocas veces he citado porque cada vez tenemos más culturas y paya. A mí particularmente yo lo leí de chica porque mi abuelo, estoy entre paréntesis, estoy contando y siendo muy autorreferencial, me estoy yendo a la historia de estos dos, que no la sé, voy a explicar un poco de astrología y basándome en lo que he escuchado de ambos, en los programas de Chimento o en sus propios programas. Em, Mi abuelo era pisciano y amaba el Martín Fierro y siempre tenía una cita para cada cosa que pasaba. Siempre decía, los pobres son como campana de palo, por más que las toque, nadie las escucha. Nada más lejano de la realidad en este mundo y en este gobierno. Pero bueno, entonces cuando yo tenía una especie de 10 años, le dije mucho a mi mamá, acá el ascendente cáncer va a empezar con la mamá. Compré el Martín Fierro, compré el Martín Fierro, compré el Martín Fierro en una librería que todavía existe en este pueblo, que es la librería Colman, y me leí todo. Y yo dije, ay, pero está escrito en versos. Me dice mi mamá, y claro, tarada, no, tarada no me debe haber dicho. Pero siento, claro, si es en verso, para mí los libros solamente existían en narrativa. Entonces fue la primera vez que leí un libro en verso. Y yo muy orgullosa, vine con mi abuelo que vivía al lado de mi casa. Le digo, mirá, tata, este es el Martín Fierro, toma, y se lo di a él para que lo leyera entero. Porque los versos que él sabía era porque había escuchado la radio, la primera. Y eso me trae recuerdos muy lindos, como todo. Ascendente cáncer, para mí todo tiempo fue mejor. Pero bueno, vamos a la pelea de estos dos, que creo que anda a saber cuándo empezó, pero cuando salió al público o cuando ellos las hicieron visible de algún modo para el resto de la humanidad que nos gustan los chimentos, fue en el año creo que 2019 cuando Fernando hizo la tapa de una revista y dijo que era hijo de un cura. Una novela que ni Padre Coraje ni el guionista Adrián Suar podrían haber inventado un argumento mejor. No, o sea, era verdad, pero siempre la realidad supera la ficción. Y bueno, ahí hubo un poco de rispidez con Tomás, ignoro los demás hermanos, son cuatro varones, porque Fernando había revelado una intimidad que era propia de su madre, también la madre que compartían todos, y como su madre estaba enferma, creo que ya había partido. em, Él sentía como que tendría que haberle avisado. Estaba en una entrevista con Infobae que yo escuché, para esto me comí muchas entrevistas que le hicieron a Tomás, Fernando también, pero Fernando casi no hablaba, entonces había muy pocas entrevistas en las que él pudiera expresar algo de este enfrentamiento. Contrario a Tomás, sí.
Se cansó de hablar, habla en su programa, entonces consumí mucho más a Tomás que a Fernando. Simplemente porque Fernando no habla. Y lo vamos a ver en la energía de sus cartas. Entonces, y él decía en la de Infobae, primero decía, bueno, sí, es su historia, tiene derecho a contarla, pero no tuvo en cuenta a nuestra madre y no hubiera estado de más que nos hubiera avisado. Parece que se mandó solo y no avisó, según la versión de Tomás. Acá yo no voy a tomar parte por ninguno de los dos porque no son mis hermanos. O sea, de pedo tengo un vínculo con mis hermanos y me voy a poner a tomar parte por estos. No, lo hago porque me gusta la astrología y porque vi energía y yo dije, ah, claro, imposible que estos se llevaran bien. Y me trae recuerdos a también mi vínculo con mi hermana. Por supuesto que nosotras no somos famosas, no tenemos una relación tan dirante como esta y no salimos a programa diciendo te voy a demandar. Bueno, a los gritos, no. O sea, nos gritamos entre nosotras nada más. Pero eso ha disminuido un poco. Sigamos y vamos con cada uno. Bueno, Tomás, ay, qué lindo que yo caricaturizo a la gente. Queda re lindo. Igual es lindo Tomás, ¿eh? Yo no sé si igual se hizo algo a la carita, pero es muy lindo. Tomás nació el 1 de noviembre de 1976. Juro que no sabía que era escorpio y no sé cómo no se me pasó por el radar, porque yo detecto los escorpianos mejor que detecto, o sea, cualquier cosa. Yo tengo un radar para los escorpianos, lo he dicho. Y yo decía, ¿por qué este pibe, cuando yo estoy depre, pongo ¿cómo se llama? Las editoriales de él o la del Presto, uno de los dos. Y me río porque dicen cosas que yo pienso y que jamás me animaría a decir, a excepción que esté muy cruzada, muy mal. Entonces, y esto lo dicen naturalmente, entonces me causa muchísima gracia y me divierte mucho, no porque lo que digan sea mentira, sino por la forma en que lo dicen, la teatralidad. Y Tomás particularmente me ayuda a buscar en el diccionario, porque utiliza palabras, obviamente se nota que es periodista y que estudió, pero y que usa este ser desdenable. Yo digo, ¿qué será desdenable? Porque ya me he olvidado. Entonces agarro y busco desdenable, persona. Ay, bueno, gracias Tomás por incluirme una palabra en mi vocabulario, porque se me están acabando y se me ha olvidado tanto leer libros, palabras que supuestamente yo tendría que saber qué significan. Pero bueno, eh, el estrés cobra en mi intelecto, que es lo único que me funciona. Vamos a ver la carta de Tomás. Bueno, esta yo dije, ay Dios, no me equivoqué de carta. No, la hice sin casas porque no tengo la hora de Tomás. Hay una cosa que tienen en común estos dos hermanitos, es que la luna cambió de signo muy cerca del nacimiento de ambos. Entonces, con Tomás no tuve particularmente que elegir, pero con Fernando sí. La luna, en ese momento, uy, chicos, hasta tuve que hacer efemérides para, con lo que me cuesta a mí, buscar si había cambiado la luna o no había cambiado la luna, al no tener la hora exacta. Bueno, la luna en ese año, en 1976, que yo estaba a saber dónde, mi alma, la luna cambió de signo, de siglo iba a decir, de signo el 31 de octubre. O sea que tranquilamente, como Tomás nació el primero, tiene luna en Piscis. Ok, acá vemos una gran concentración de planetas en Escorpio. Tenemos el Sol, por supuesto. Ah, no dije que el 1 de noviembre era la fecha de cumpleaños de mi viejo. Yo dije, claro, ¿cómo no reconocí esas palabras? No, mi viejo nunca diría desdenable, pero la forma de decirlo, y claro, por eso esa energía me es totalmente conocida a mí. Es el estelium que tiene Sol, Mercurio, Urano y Marte. Esto lo hace ser una persona, acá también está, fuertemente dominada por el elemento agua, aunque hay una repartija importante, pero el elemento principal es el agua, porque tenemos la luna en Piscis. Y puede ser una persona visceral, pasional, fuertemente intuitiva y protector de lo suyo, se lo ve en cada discurso. Vive los vínculos bajo el código de para los escorpianos es todo vida o life or death, vida o petit suisse, y vive bajo los códigos de la lealtad absoluta, lo ha mencionado un montón de veces,
y tiende a procesar los desacuerdos de una manera intensamente emocional y con un resentimiento sostenido en el tiempo. Por eso se dice que las personas escorpianas son las que no han evolucionado, son resentidos. Se lo has dicho muchas veces. Yo no creo particularmente, y esta es mi opinión, que Tomás sea resentido, pero sí usa palabras que a veces se las puede interpretar como tales. Tiene una luna en Piscis que refuerza este sentimiento, una hipersensibilidad, una absorción de sentimientos y de que soy la esponja que absorbo todo lo que pasa en el clan familiar. Acordemos que la luna es el planeta que usamos primero nosotros en nuestra psiquis, entonces aumenta esto. Y puede ser propenso a sentirse herido, aunque no lo sea él sentirse herido porque él se siente vulnerable y no comprendido de sus intenciones. Bueno, y acá hay un ejemplo porque cuando él en las primeras entrevistas, ahora no, porque ahora directamente detesta al hermano y lo va a llevar a la justicia, pero en las primeras entrevistas él hablaba que amaba profundamente a su hermano, que era su hermano chiquito. Muchos de sus amigos dicen, periodistas, dicen que él siempre en cada programa que iba les decía, por favor, entrevisten a mi hermano, yo tengo un hermano chiquito que es muy buen artista, que es un capo, vayan, háganle entrevistas. Y él contaba que cuando nació Fernando, él lo vio como un bebé tan lindo y le hacía chiqui, 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 y le pichaba los cachetitos y como que lo alzaba y era como un bebote para él, como un juguete, del amor que le tenía. Entonces yo digo, este lenguaje emocional, cuando veamos la luna de Fernando que yo tuve que elegir, así que me puedo haber equivocado porque hubo un cambio de luna el día que nació él, este, este cambio emocional entre ambos puede haber provocado, porque el lenguaje emocional es muy importante. Y acá voy a abrir paréntesis otra vez y voy a contar una historia autorreferencial totalmente mía, por supuesto. Mi padre es Luna en Tauro, y mi sobrina del medio también. Escorpianos con Luna en Tauro nacieron en luna llena. Son sumamente pegajosos, sumamente pegajosos. O sea, mi mamá era Luna en Virgo. Y mi mamá no recuerdo o sea, me abrazaba así, pues me tenía que trasladar de un lado para otro como chijote loco, porque no podía caminar, no puedo caminar. Pero abrazar por sí solo, que yo creo que era más con mi hermana, que tiene una luna en casa 8 y era mi hermana más la que propiciaba ese acercamiento corporal. Ayer vino mi sobrina del medio a pasar el día, vino de la escuela, vino para acá, y mi sobrina lo primero que hace es abrazarte y decirte te quiero. Muchas veces te abraza y te dice te quiero. Y una vez que estaba acostada, ya era como la séptima vez que me abrazaba y me decía que me quería, me dice, ¿a vos te molesta, tía, que yo te abrace y te diga que te quiero? No, no me molesta, Saya. No estoy acostumbrada. Y me dice, la abuela nunca te abrazaba. No. Y, o sea, Paula es la prima de ella y es mi sobrina más grande. Digo, no, tenemos otra emocionalidad. ¿Eso significa que yo te quiera menos, Saya? No. Significa que lo expreso de otra manera, pero ella necesita el apapacho, el gozo, y con el abuelo es algo que, Dios, y yo necesito paz. Yo necesito que no me toquen. Bueno, pero eso no significa que no la quiera ella, porque yo también tengo la luna, si bien la tengo en un signo de aire, la tengo atada a Plutón, pero yo veo más, el amor lo demuestro de otra manera. Y mi base emocional es el aire. Por lo tanto, el contacto físico para mí es muy eh, molestoso. Por eso entiendo que una luna en aire, como después veremos la carta de Fernando, te puedas sentir absorbido por una luna en Piscis. Eso no justifica ni no explica la relación que tengan después, pero sí que tienen un lenguaje emocional diferente. Bueno, y lo último que quería recalcar es Saturno, que está en Leo, el Saturno de Tomás, que está en cuadratura
con el Sol y en cuadratura partil con el Marte escorpiano. Porque para mí con Urano no lo pondría ni con Mercurio por una cuestión de orbe, para mí ya no están en cuadratura, pero con el Sol y con Marte sí, y especialmente con Marte. Y esto hace que probablemente él haya tenido, según mis apuntes, luchas internas vinculadas al orgullo, al reconocimiento personal y, y al lugar que ocupaba él en la dinámica familiar. Y acá Saturno es la autoridad, generalmente es la figura también del padre, cuando no es un sol es Saturno, y Marte. Y él contó en una de las entrevistas que me tuve que comer de Tomás, en una editorial, contaba que él tenía un padre, que lo contó Fernando también en esa entrevista, que dio la tapa de revista, que venía de un hogar violento, donde su padre, que está en otro plano, ejercía violencia sobre su madre y que él lo vivía como algo sumamente, Tomás, estoy diciendo, lo vivía como algo mal, que alguien le hiciera daño a su madre para él era lo peor que le pudiera pasar la vida, Luna en Piscis, y que por eso nunca pudo perdonar a su padre. El padre pasó a otra vida, pero sin su perdón. Palabras de él, no mías. Si no, vayan y averigüen. No iba a copiar cada parte porque si no me iban a bajar el video. Por lo tanto, acá está la cuadratura Marte-Saturno. Luchas y enfrentamientos con la autoridad, en este caso la autoridad. También él es muy belicoso y se enfrenta con autoridades, ¿eh? Pero ya desde la carta natal se ve un enfrentamiento y la primera autoridad que uno tiene en la vida, quien es generalmente para un niño varón, su padre o su abuelo o la figura que ejerza el rol paterno. Es muy importante. Y esta cuadratura me parece uno de los aspectos más importantes de la carta desde mi mirada. Vamos ahora con Fernando. Ay, qué lindo que quedan caricaturizados. Pero Fernando igual es muy lindo. Son lindos los hermanos Dente, nomás que Tomás hizo algo en la carita y... Pero Fernando parece que todavía no, así que muy lindo, quedó muy lindo el pibe. Bueno, él nació el 7 de enero de 1990 y el día que él nació hubo un cambio de luna que se produjo a las 7 de la mañana hora argentina. Ignoro si en ese momento estábamos en un cambio de horario porque ustedes saben que en los 90 que adelantábamos, que atrasábamos, que hoy qué suerte que ahora eso ya no existe. Em, en otros países sí, me acuerdo cuando trabajaba en marketing, que es muy molesto, la verdad. Estar atrasando, ya uno no sabe en qué mundo vive. Ahora sí, vamos a la carta de Fernando. Bueno, esta es la carta de Fernando. Con esto quiero decir es que mi idea es que Fernando nació después de las 7 de la mañana, porque a mí me vibra más una luna en Géminis que una luna en Tauro. No obstante, si nació antes de las 7 de la mañana, todo esto que digo no tiene validez. Vemos un stellium importante del Sol, de Mercurio, de Saturno, de Neptuno y de Urano en Capricornio. Es una marcada prevalencia del elemento tierra. Debe ser una persona pragmática, una persona concreta, una persona que prefiere marcar límites. Acá tengo los apuntes. Muy responsable con su carrera y la autosuficiencia, marcar límites y no engancharse en dramas emocionales. Esto habla mucho de que cuando van y entrevistarlo, prefiere no hablar del hermano. Hay pocas entrevistas, como dije anteriormente, donde se lo vea a él a hablar del hermano, donde se lo puede escuchar. Y en la última entrevista que dio en LAM, dijo, es mi hermano, cada vez que le preguntaban, y acá entiendo yo el enojo de Tomás, porque ante una acusación o un rumor que supuestamente le llegó a Tomás, de algo que supuestamente habría dicho Fernando. Acá vamos a manejarnos con los supuestos por las cartas documentos. Aunque la verdad, si me hacen cartas documentos no tiene nada que sacarme, pero igual. Em, Me pierdo cuando tengo que hacer esas aclaraciones. Bueno, y le preguntan a Fernando. Ángel le pregunta, ¿existe ese rumor? ¿Es verdad que... No voy a repetir el rumor. Y él dice, es mi hermano.
No lo aclara y siendo capricorniano me llamaba la atención cuando le busqué su signo. No lo aclarás. ¿Por qué no lo aclarás? ¿Por qué no sos firme y decís, no, yo jamás dije eso? Los demás problemas que tengamos son problemas de nosotros, pero yo nunca dije eso, no lo aclaro. En fin, sigamos. Luna en Géminis, según mis cálculos, es un procesamiento emocional desde el intelecto y desde el pensamiento, dejando las emociones acá cuando conté la anécdota mía y de mi sobrina, dejando que todas nuestras emociones pasan por nuestro cerebro. Primero las tenemos que procesar desde la lógica para después expresarlas a través del cuerpo. Y la distancia emocional, por eso las personas con una luna en Tauro, como tiene mi sobrina, que es muy el apego, no entiende por ahí que la persona, en este caso yo, o por ahí una luna en Libra, no, pero mi hermana como tiene luna en casa 8 tiene un poco el apego que le viene de Escorpio, no es tan como yo, pero mi hermano, su tío también es como yo, no entiende que ven, que no la abracen, que no le digan que la quieren, no procesa porque ella necesita, Tauro, contacto físico, necesita que la toque, que la abracen, que le digan todo, necesita esa validación desde el punto de vista emocional. Bueno, necesita comunicar bien o racionalizar o desconectar cuando una situación se vuelva agobiante. Yo creo que es por esto que él muchas veces no aclara, y acá creo que por ahí podría venir el gran error de no aclarar cuando son situaciones muy sensibles, por esta necesidad justamente de desconectar la Matrix de los pensamientos. Para mí, y mi humilde opinión, es esto. Pero una luna en Géminis, y acá vuelvo a contar la historia porque el público se renueva, del libro de Eugenio Carruti, su libro de lunas, cuando da un ejemplo de la luna en Géminis, cuenta que un avión está a punto de Petit Suisse y una persona con una luna en Géminis que está siendo pasajero, él no le importa saber que va a Petit Suisse, sino le importa saber por qué se va a caer el avión. Entonces, bueno, no le importa tanto el hecho, sino el por qué. Todo lo procesan a través de la lógica y de la desconexión. Después, como puntos referentes, y en cuanto al deseo y los planetas, tenemos a un Marte en Sagitario y un Marte en Fuego. Tommy también, no, Tommy tiene un Marte en agua. Un Marte en Fuego y un Venus en Acuario. Esto podría ejemplificar independencia y autonomía personal. En el caso de Venus en Acuario, ante el conflicto puede reaccionar de dos maneras: o enfrentándolo directamente, Sagitario, o huyendo, Venus. Yo acá, si bien lo puse en apuntes porque son el deseo pasivo y el deseo activo, para mí Venus tiene que ver con la forma en que él se relaciona sentimentalmente con sus parejas o que ve el amor, que él tiene perspectiva del amor y no tanto tiene que ver con su vínculo con su hermano. Pero bueno, esos tres puntos, vemos que tiene Plutón en Escorpio, pero eso es generacional. Lilith en Escorpio también es generacional. Entonces, y como no tenemos el ascendente, son los puntos un poquito más importantes que yo puedo ver de la carta de Fernando. Sigamos. Bueno, acá vamos a hacer una sinastría imaginativa, porque no puedo hacer una sinastría real y como toda Mercurio en Capri, si no tengo los datos exactos, no puedo hacer una sinastría real. Vemos el enfrentamiento de Escorpio frente a Capricornio y la comparación de ambas cartas. Bueno, principalmente vemos como primera impresión, vemos una discordancia de elementos, el agua versus la tierra, que por supuesto que me anoté todo. Tomás busca función y lealtad como todo escorpiano. Con un estilo, un escorpio con luna en Piscis, las relaciones familiares se basan en una entrega total, en el compromiso irrenunciable y la contención afectiva. Hay algo que Tomás dice en una entrevista
que le preguntan, creo que Ángel en una entrevista le pregunta, si tu mamá viviera, ¿vos crees que este conflicto existiría? Y él le dice, si mi mamá estuviera viva, probablemente desconocería el ser en el que se ha convertido mi hermano. Bueno, eso es muy escorpiano, ¿eh? Porque ahí yo creo que habla también la luna en Piscis, el conocimiento absoluto. Y él siempre dice, yo conocí a mi mamá mejor que nadie. ¿Y los otros dos hermanos? Pregunto yo, porque él se atribuye todo el conocimiento de su madre. ¿Y los otros dos hermanos? Bueno, otro, Fernando. Vean su carta que está a mi derecha. Busca distancia, Capricornio y autonomía. Autonomía Capricornio, distancia Acuario. Para una estructura capricorniana, acuariana y geminiana, la madurez implica establecer fronteras, ser independiente y buscar evitar cargas emocionales innecesarias. Hice un parate porque no sabía qué palabra había escrito. Evitar cargas emocionales. Las personas que tenemos una preponderancia de aire, mientras menos emociones nos pongas y menos cargamento nos pongas, bagaje emocional, menos tengamos que procesar, mejor. Y el malentendido es lo que Tomás puede interpretar como frialdad, abandono, acá vamos al punto, o desinterés. Fernando lo vive probablemente como límites sanos, independencia y pragmatismo. Sobre esto hay dos cosas. Tomás le reprocha a Fernando que él no estuvo en los últimos días de su madre, mientras su madre pedía por él. Fernando nunca lo aclaró o creo que dijo que cuando él supo la verdad de su origen, de su identidad, es como que tuvo una especie de enojo con su madre. No sé si por eso justificó el no estar o no sé, pero que, bueno, es lo que sintió. Y es válido porque cada uno puede sentir lo que quiera. Pero Tomás lo vio como una traición, él lo ha explicado, sobre todo a su madre. Y como una frialdad, ahí está, frialdad y abandono. Y la otra anécdota que la cuenta Tomás es que él ayudó mucho económicamente a su madre cuando se separó de su padre y estaba a cargo de Fernando, porque era el más chico. Se llevan 14 años. Eso marca también, independientemente de lo astrológico, marca una posible, no sé si pelea sería la palabra, perspectiva de la vida entre personas y también entre vínculos y más entre hermanos, porque no te criaste, no compartiste tu infancia con él, no se van a reír de las mismas cosas, van a vivir en generaciones diferentes, pueden pensar políticamente diferente independientemente de que sean o no generacionales. Pero también, o sea, no te reí de la misma boludez, como yo siempre digo. Yo al tener una hermana con una diferencia de edad muy similar, eh, no explica el conflicto tampoco, pero sí el hecho de no coincidir y de no tener algo en común, que es la niñez y las cosas y las travesuras y las cosas que uno puede hacer con un hermano que tenga más o menos la misma edad. No, lo terminas viendo más como un hijo. En este caso digo yo porque tengo ascendente cáncer. Nunca la vi como una hija a mi hermana, pero ella pensaba que sí. Era su percepción sobre mí. Pero como algo que tenés que cuidar y proteger, sí, ahí sí yo me siento identificada y no como un hermano, como un par. Yo reconozco que la visión que yo tengo autorreferencial de mi hermana más chica no es la misma que tengo de mi hermano más grande, de mi hermano de mi misma edad, casi mi misma edad. Lo veo más como un par que a mi hermana y a lo largo de la vida me ha demostrado otra cosa, que es mi hermana la que es más par que mi hermano que se crió conmigo. Pero bueno, estos son los puntos importantes de una sinastría imaginaria porque no podemos hacer una verdaderamente seria. Ay, por fin logré mover el mouse y se movió el cosito que me molestaba un montón. Igual a ustedes no les
modifica la visión, pero a mí sí de las cartas. Bueno, a ver, y ahora vamos a la disonancia de las lunas. Una luna en Piscis con una luna versus una luna en Géminis. Ambas lunas están en signos mutables, Piscis agua, Géminis aire, pero incompatibles entre sí. Tienen cuadraturas. O sea, no digo que estas lunas tengan cuadratura porque ignoro bien su, como ya dije, no tengo la, bueno, no vamos a aclarar de nuevo. No sé si están en cuadratura, lo que quiero decir que técnicamente todos los signos que tengan una misma modalidad están en cuadratura de acuerdo a la orbe de los planetas. Tomás busca empatía, intuición y contención, mientras que Fernando busca explicaciones lógicas, como lo dije, o prefiere cambiar el tema y dar vuelta de página. No hablan el mismo lenguaje emocional. Bueno, y acá no completé lo del abandono. Bueno, Tomás dijo, lo del lenguaje emocional ya lo había dicho, que él había ayudado mucho a su madre y que cuando él estuvo en necesidad, que necesitó una ayuda de Fernando, porque ya estaba más arraigado en el medio e incluso era un poquitín más conocido que él, nunca levantó el teléfono Fernando para preguntarle a su hermano Tomás, Tomás, ¿necesitas algo? Tomás, justito, ¿necesitas algo? ¿Querés que te ayude con algo? ¿Necesitas guita? Bueno, sí, todo se reduce a la guita. Y si, sí, para alguien en agua que te dio una mano y que cuando esté en necesidad vea que la persona que tanto ayudó le niega, no, le niega o no es que le niega, directamente lo ignora, por algo hay una canción que se llama Ódiame por piedad te lo pido. No hay nada que le puedas hacer peor a alguien que tenga mucho predominio de agua que ignorarlo. Y justamente, ¿qué hace alguien de tierra y aire cuando ya no fluye algo? Te ignora y te borra del planeta. Entonces, ahí está. Y luchas de poder y dinámicas de control que existen en todas las relaciones. Y ahora, refiriéndonos a la sinastría, vemos que el Plutón en Escorpio de Fernando, en conjunción al Marte en Escorpio, si hiciéramos la sinastría de Tomás. Este es uno de los aspectos más intensos de una sinastría imaginativa. Representa tensiones profundas, competitividad subjetiva y subconsciente, porque Plutón es el planeta de la subconsciencia y de la inconsciencia. Es algo que guardamos, esta competitividad nunca la vamos a admitir, pero existe. Se lo han preguntado muchas veces a Tomás, Tomás es el dueño de Marte. Por eso Tomás es más de ir al frente y Plutón es más de esconder. Son más escondedores los plutonianos. Pero a Tomás le ha preguntado un montón de veces si él compite con su hermano y él dijo que no, que su hermano es un artista, es actor, es bailarín, bla, 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 y él es periodista, que nunca competiría con su hermano. A Fernando le han preguntado lo mismo y ha puesto cara de yo no fui. Esto me hace acordar a alguien cuando yo digo carita de mosquita muerta, bueno. Competitividad subconsciente, dinámicas de poder y la sensación mutua de que el otro tiene el poder de destruir en forma figurativa la paz del uno, o sea, la paz del otro. Yo creo que acá el Plutón de Escorpio de Fernando siente que Tomás puede destruir su paz. Y dadas las exacerbaciones de Tomás, que llama a los programas y empieza a gritar, la verdad no está tan equivocado, ¿eh? De que no digo que tenga razón en el conflicto, digo que esta sensación puede no ser tan subjetiva. Y además, toda esta interacciones activa el Saturno en Leo de Tomás. Disparando, bueno, problemas de ego, orgullo. Yo leo un poco el guión porque yo lo escribo y después el tema de orgullo y el sentimiento de que no se lo reconoce o se respeta su lugar en el medio. Y eso sí se ve en el discurso de Tomás. Se ve que él dice, bueno, yo vengo en bondi o vengo en colectivo, no necesito de trabajar con los grandes popes, pero a la vez recuerda que cuando Fernando estuvo en América
Él estaba vedado para trabajar porque supuestamente le llegó a él la noticia de que Fernando lo había prohibido, que mientras él trabajara, Tomás no podía trabajar en el mismo canal o que no lo quería tener en el mismo canal. Cuando le preguntaron a Fernando, Fernando ahí sí desmintió que ustedes piensan que yo tengo tanto poder, con una risita en el fondo, y todo quedó en las especulaciones y que muchas personas piensen a lo mejor de que Tomás tiene ciertas teorías conspiranoicas sobre el poder que en realidad tiene su hermano para vedarlo de los medios. Recientemente confesó que con esto último que pasó y con el rumor que se propagó, que supuestamente Tomás difundió a su hermano muy por entre las sombras, Plutón, em, ha conseguido despertar en él sentimientos de odio que hace mucho no sentía, pero que es un ser humano y que tiene luz y sombra. Y eso está muy bueno reconocerlo porque no todo el mundo reconoce sus sombras. Prefiere pasar por bueno, por todo y no, gente, no somos buenos. Nadie es bueno enteramente y nadie es malo enteramente. Incluso en el peor de las personas, como puedo nombrar un personaje de la historia, un Hitler, y a lo mejor lo encontramos acariciando un papi, diciendo, un papi, quiero decir un perro, ¿eh? Y diciendo, ay, tenía un amor por los perros este ser humano, y sin embargo mandó a Petit Suisse en cámara de gas a la mitad de la población judía. Entonces, somos una dicotomía. Bueno, esto es un ejemplo, me fui muy a la estratosfera, pero en pequeños actos somos luz y sombra. Yo lo pude descubrir con la enfermedad de mamá. Para lo último, vamos a cerrar el video con frases como siempre cierro yo, que es cuando Capricornio choca con un Escorpio, no es por impulso, sino por verdades, que ya no pueden seguir sosteniéndose. ¿Qué será de este vínculo? Yo la verdad creo que no lo van a poder reconstruir, porque el escorpiano no olvida y el capricorniano prefiere tener lejos a personas. Entonces, es muy probable. En la justicia, bueno, dirimirán lo que tengan que dirimir, pero en el ámbito emocional no creo que logren ese vínculo de hermanos que a veces es muy lindo tenerlo. Y sus otros hermanos, si yo fuera ellos también me abro de gamba, que se maten entre estos. Acá me bajan el video. Bueno, cerramos. Les dejo mis vías de contacto. Espero que los haya divertido un poco. Les dejo mi Instagram por consultas de astrología. Y no me río por todas las boludeces que por ahí que puedo haber dicho. Y de numerología o coaching, mi link de Mercado Pago por si quieren hacer algún aporte. Ojalá le llegue este video a Tomás o a Fernando. Tomás me va a putear y Fernando le va a chupar nada. Todo, la parte anatómica que yo no tengo, le va a fregar a él. Y en PayPal, por si lo ven de otros países, conocen quién son Tomás y Fernando Dente. Nos veremos próximamente en otro video, que espero que sea un poquito más entre... No, este me entretuvo bastante, porque me encantó ver sus cartas. Así que si tienen conflicto con sus hermanos, si tienen las energías parecidas a estos dos, traten de hacer todo. Hagan un curso de meditación y reconstruyan vínculos.